Hola a todos y bienvenidos nuevamente a mi canal El Profe Juan. El día de hoy continuaremos con el tema teoremas de los triángulos, pero con el ejemplo número 2. Recordemos que en el video pasado comenzamos a analizar los principales teoremas de los triángulos. Al igual, analizamos un ejemplo introductorio a dicho tema, así que te invito a que sigas aprendiendo acerca de este tema. Pero antes, no se te olvide tomar todo aquello necesario para generar tus apuntes, como lo es tu calculadora, tu lápiz, tu libreta, y no te pierdas detalle de este video con el ejemplo número 2 de teoremas de los triángulos. El ejemplo nos solicita lo siguiente: calcula el valor de los ángulos del siguiente triángulo. Antes de iniciar con el procedimiento de resolución de este ejemplo, cabe destacar que en este video lo resolveremos mediante dos formas, así que prepárate para analizar cada una de ellas. La primera forma en la que resolveremos este problema es a través de los teoremas de los triángulos. Estos ya fueron analizados en el anterior video. De igual manera, establecimos el procedimiento para la resolución. Si no lo recuerdas, no te preocupes. Comenzamos nuevamente la explicación. Primeramente, lo que tenemos que hacer para resolver este ejemplo y encontrar los ángulos del triángulo es identificar precisamente qué tipo de ángulos se tienen en el triángulo. Si nosotros centramos nuestra atención en la figura, podemos identificar que tenemos tanto ángulos internos como externos, y nuestros teoremas nos hablan los tres tanto de ángulos internos como externos. Entonces, puede causar un poco de confusión conocer cuál teorema o saber qué teorema aplicar, que es el paso de hecho que continúa, seleccionar el teorema para aplicarlo. Pero para facilitarnos esta tarea, vamos a observar qué es lo que pasa si aplicamos ya sea el teorema 1 o el teorema 2 o el teorema 3, y asimismo poder facilitarnos la selección de este teorema. La pregunta es, ¿se puede aplicar el teorema número 1? Recordemos, el teorema número 1 nos mencionaba que la suma de los ángulos internos de todo triángulo debe de ser igual a 180 grados. En nuestra figura tenemos tres ángulos internos, el 53 grados, C y B. De igual manera, podemos identificar que solamente tenemos definido un valor y dos de ellos son incógnitas. ¿Qué pasaría si nosotros establecemos la fórmula del teorema número 1? Observemos. La fórmula quedaría como 53 grados más ángulo B más ángulo C igual a 180 grados. Dentro de esta ecuación, lo único que podríamos hacer es despejar este 53 para tener las incógnitas de un costado y los grados del otro, como lo hemos hecho. Entonces, el 53 está positivo, pasaría del otro lado negativo. La operación quedaría como ángulo B más ángulo C igual a 180 grados menos 53 grados. Posteriormente, al realizar esta resta, nos quedaría la ecuación ángulo B más ángulo C igual a 127. Podemos identificar que con esta fórmula o teorema aplicado, no llegamos a ningún lado porque no encontramos ya sea el valor de alguno de los ángulos internos. Nos quedan dos incógnitas, lo cual no es fácil de resolver. Entonces, técnicamente estamos observando que el teorema número 1 no es aplicable por el momento. Vamos a pasar a qué pasaría ahora con el teorema número 2. Para aplicar el teorema número 2 de los triángulos, que nos menciona que un ángulo exterior es igual a la suma de dos ángulos internos no adyacentes a él, es decir, que no le queden juntos, que no le queden pegados. Necesariamente para aplicar este teorema, lo que nosotros necesitamos es tener ya sea el valor del ángulo externo, o en su debido caso el valor de los ángulos internos y el del ángulo externo no.
Si nosotros nos fijamos en nuestra figura, en nuestros ángulos externos, podemos identificar que de hecho sí tenemos el valor de un ángulo externo, que en este caso sería el 135 grados. No sería utilizable ni A ni D porque no conocemos sus valores. Entonces, el teorema nos decía, el ángulo exterior debe ser igual a la suma de dos ángulos internos que no le queden juntos. ¿Cuáles son esos ángulos? El ángulo 53 y el ángulo C. Si nosotros establecemos la fórmula, ¿qué pasaría? ¿Cómo quedaría esto? Quedaría de la siguiente manera. Ángulo C más 53 grados igual a 135 grados, que es lo que nos menciona el teorema. La suma de dos ángulos internos no adyacentes deben de ser igual al ángulo exterior. Y podemos observar que nuestra ecuación se nos facilita. ¿Por qué? Porque solamente tenemos una incógnita y con un despeje sencillo podemos encontrar el valor del ángulo C. Entonces puede ser aplicable el teorema número 2 en primera instancia. Pero ¿qué pasaría con el teorema número 3? Recordemos que el teorema número 3 nos menciona que la suma de los ángulos externos de todo triángulo debe de ser igual a 360 grados. Nuestros ángulos externos son A, D y 135. Si establecemos la ecuación quedaría como ángulo A más ángulo D más 135 grados igual a 360. Es un caso muy similar al primero que analizamos en el teorema número 1. El único despeje que se podría realizar sería el del 135, que está positivo, lo pasamos negativo, obtenemos el resultado y nuevamente queda una ecuación con dos incógnitas, por lo cual el procedimiento no se nos facilita. A partir de este análisis nosotros podemos establecer que el teorema 1 y el teorema 3 en primera instancia no nos ayudan en nada. El que nos ayuda es el teorema número 2, por el cual el teorema a aplicar en primera instancia sería el teorema número 2. Apliquemos entonces el teorema número 2 para poder encontrar el valor del ángulo C. Recordemos que la ecuación que habíamos analizado es ángulo C más 53 igual a 135 grados. Al momento de hacer el despeje quedaría lo siguiente, ángulo C es igual a 135 grados menos 53. Recordemos que este 53 está positivo, lo mandamos del otro lado negativo. Al realizar la operación, ángulo C es igual a 82 grados, el cual sería el valor de nuestro ángulo C. Una vez que nosotros ya encontramos el valor del ángulo C, todavía quedan pendientes tres ángulos por descubrir, que son el ángulo B, el ángulo A y el ángulo D. Aquí la lógica tiene que ser encontrar el ángulo que se nos facilite más. Nosotros podemos identificar ya con el valor del ángulo C que el teorema que podríamos aplicar a continuación para encontrar el ángulo inmediato sería el ángulo B, ya que el teorema número 1 nos dice que la suma de los ángulos internos debe de ser igual a 180 grados. Y al tener solo una incógnita se nos facilita bastante ese problema al aplicar el teorema número 1. Por lo cual, el ángulo que nosotros encontraremos primeramente será el ángulo B. Para encontrarlo, repetimos, aplicamos el teorema número 1 para encontrar su valor. ¿Cómo quedaría la ecuación? Quedaría de la siguiente manera. Ángulo B más 53 grados más 82 grados, que fue el ángulo que ya encontramos, igual a 180 grados. Realizamos los despejes. Este 53 y este 82 pasarán hacia el costado derecho con el signo contrario. La ecuación quedaría como ángulo B igual a 180 menos 53 grados menos 82 grados. Realizamos la resta, el ángulo B es igual a 45 grados. Con esto ya tenemos el valor de todos los ángulos internos. Ahora, todavía queda pendiente tanto el ángulo A
como el ángulo D. Nosotros podemos encontrar cualquiera de los dos, ya sea el ángulo A o el ángulo D, y la manera de encontrarlos puede ser a través del mismo teorema número 2, y se nos facilitaría muchísimo, porque recordemos que el teorema número 2 nos dice que la suma de un ángulo exterior es igual a la suma de dos ángulos internos que no estén pegados a él. Por ejemplo, si nosotros tomamos al ángulo A, los ángulos interiores no adyacentes a él serían el 82 y el mismo ángulo B. Entonces, esto nos facilita bastante el problema. ¿Por qué? Porque al tener ya el valor de C y de B, automáticamente sumamos estos dos y encontramos el valor de A. Entonces podemos aplicar el teorema número 2 tanto para encontrar a A y a D. ¿Por qué también a D? Porque si nosotros checamos, el ángulo D es externo y sus interiores serían 53 y 45. De igual manera, lo encontraríamos muy sencillo. Pero primeramente empezamos por encontrar al ángulo A. La fórmula quedaría: ángulo A es igual a 82 grados más 45 grados. Al realizar la operación, el ángulo A nos da un resultado de 127 grados. Procedemos a encontrar ahora el otro ángulo que nos queda, que es el ángulo D. Teorema número 2. Un ángulo externo es igual a la suma de dos ángulos interiores no adyacentes a él, no juntos a él, que en este caso serían el 53 y el 45. La fórmula quedaría de la siguiente manera: ángulo D es igual a 53 grados más 45 grados. Hacemos la suma, el resultado sería igual a 98 grados. Con esto estamos resolviendo el valor de los ángulos del triángulo. Pero ahora, ¿cómo saber si nosotros estamos bien en la resolución de todos los ángulos? Sencillo, con los teoremas. Recordemos que nosotros podemos comprobar a partir de los mismos. El ángulo, o en este caso, perdón, el teorema número 1 nos menciona que la suma de los ángulos internos debe de ser igual a 180. Si nosotros sumamos el valor de los ángulos internos que encontramos más el dato que ya teníamos, 45 más 53 más 82, claramente nos da un resultado de 180 grados. Comprobado que estamos bien. También podemos comprobar a partir del teorema número 3, que nos dice que la suma de los ángulos externos debe de ser igual a 360 grados. Si nosotros sumamos los ángulos externos, que son 127 más 135 más 98, claramente nos da un resultado de 360 grados, lo cual nos indica que los ángulos que nosotros encontramos están correctamente calculados. Y esta sería la primera forma de resolver este problema a partir de los teoremas de los triángulos. Ahora procedemos a la forma número 2. La segunda forma por la cual podemos resolver este problema es a partir de los tipos de ángulos y los propios teoremas. ¿A qué nos referimos con tipos de ángulos? Recordemos que en videos anteriores analizamos la clasificación de los ángulos de acuerdo a la suma de los mismos, que son complementarios, suplementarios y conjugados. Si nosotros centramos nuestra atención de manera individual en cada uno de los vértices, podemos identificar que el ángulo que se muestra en cada vértice es un ángulo de tipo llano. Un ángulo de tipo llano partido en dos, lo cual entra específicamente en la clasificación de ángulos de tipo suplementario. Si tú no recuerdas qué es un ángulo de tipo suplementario, no te preocupes, aquí lo repasamos. Entonces, estamos identificando que son ángulos suplementarios. Aquí tenemos una figura que nos identifica que es un ángulo suplementario. Podemos checar que prácticamente tienen la misma forma. Tienen en este caso un ángulo de 180 grados al tener un ángulo de tipo llano y partidos en dos partes. Entonces nosotros podemos atacar este problema a partir de ángulos suplementarios. La suma de las partes debe de ser igual a 180 grados. ¿De acuerdo? Entonces vamos a aplicar este tipo de ángulos para resolver este ejemplo.
Vamos entonces a resolver el valor de nuestros ángulos a partir de ángulos de tipo suplementario. Ahora, debemos identificar cuál de los tres vértices en relación a los ángulos es más sencillo comenzar a resolver. Claramente podemos identificar que los ángulos que se encuentran abajo son los más sencillos. ¿Por qué? Porque ya tienen un valor, entonces con un despeje bastante sencillo podemos resolver el problema. Entonces vamos a resolver tanto el valor del ángulo A como del ángulo B por ángulos suplementarios. Comencemos por el ángulo A. Si tú ya no recuerdas la parte de los suplementarios, no te preocupes. Aquí tenemos nuevamente la fórmula estándar y la figura. Entonces quedaría la fórmula como ángulo A más el otro ángulo que tenemos, que es 53, igual a 180 a partir de la fórmula. Despejamos el 53 grados, está positivo, pasa del otro lado negativo, quedaría como ángulo A igual a 180 grados menos 53. El ángulo A es igual a 127 grados, mismo valor que nosotros encontramos a partir de los teoremas, pero ahora con ángulos suplementarios. Vamos a proceder ahora a encontrar el valor de B, misma fórmula, ángulo B más el otro ángulo que ya tenemos, que son 135, igual a 180 grados. Despejamos al 135 grados, está positivo, pasa del otro lado negativo. La fórmula quedaría como ángulo B igual a 180 grados menos 135. El resultado del ángulo B es igual a 45 grados, que también es exactamente el mismo valor que nosotros ya habíamos calculado. Procedemos a encontrar los restantes, que es el ángulo C y el ángulo D. Para encontrar estos ángulos podemos aplicar muchísimas formas. Por ejemplo, si queremos encontrar a C, podemos aplicar sin mayor problema el teorema número 1. La suma de los ángulos internos igual a 180 grados. Tenemos una sola incógnita, el despeje es sencillo. O si queremos encontrar primeramente D, la suma de los ángulos externos es igual a 360. Teorema número 3. Ahora sí que es cuestión de elección. Nosotros seleccionaremos encontrar al ángulo C por el teorema número 1. La fórmula quedaría de la siguiente manera. Ángulo C más 53 grados más 45 grados igual a 180. Teorema número 1. Despejamos el 53 grados y el 45 grados hacia el otro costado. Están positivos, pasan negativos. La ecuación quedaría como ángulo C igual a 180 grados menos 53 grados menos 45 grados. El ángulo C es igual a 82 grados. Listo el valor de nuestro ángulo C. Ahora, para encontrar a D, habíamos mencionado que podemos aplicar el teorema número 3 sin problemas, pero si nosotros recordamos, esto también es un ángulo de tipo suplementario, entonces podemos aplicarlo y de hecho sería mucho más rápido que aplicar el teorema número 3, pero repito, es una cuestión de gustos, ¿no? Vamos a aplicar ángulos suplementarios para encontrar el valor del ángulo D. Quedaría como ángulo D más 82 grados igual a 180. Despejamos el 82, está positivo, pasa negativo, quedaría como ángulo D igual a 180 grados menos 82. El valor del ángulo D sería igual a 98 grados, el cual también es un valor que ya habíamos encontrado en la parte de la forma número 1 de nuestro video. Técnicamente las comprobaciones también ya las realizamos, por lo cual sabemos que nuestro ejercicio está adecuadamente bien realizado. Hemos llegado al final de este video. Yo sé que fue un poquito largo, de hecho analizamos dos formas para resolver este ejemplo, pero qué mejor que tener diferentes maneras de poder resolver este ejercicio. Nuevamente, antes de despedirnos, nos gustaría volverte a recordar que puedas seguir a Ingresarte a través de su página de Facebook Ingresarte. Es un servicio de asesoría en matemáticas y más para estudiantes de nivel primaria, secundaria, preparatoria e inclusive universidad en temas como aritmética, álgebra, geometría y trigonometría, matemáticas financieras, física, estadística, cálculo y más. Basta con enviar un mensaje al Facebook Ingresarte, pero de igual manera te recomiendo que sigas la página, es un servicio 100% recomendado por el profe Juan.
Pero amigos, hemos llegado al final de este video. Si te gustó el contenido, te invito a que te suscribas a mi canal, El Profe Juan. Des like al video, compartas con tus amigos. Si tienes algún tema que se te dificulte y nosotros podemos ayudarte, no dudes en dejarlo en los comentarios. De igual manera, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas detalle de ningún video que es publicado aquí en el canal El Profe Juan. Hasta pronto.